yo quiero que tú sepas que el pecado es como un cáncer. Mientras está escondido, mientras está ahí sin diagnosticar, está comiéndose tu gozo, está comiéndose tu comunión con Dios, está comiéndose tu tranquilidad, tu paz. Es por eso que no puedes dormir, es por eso que tienes tanta ansiedad, es por eso que quieres todo el tiempo parecer que luces perfecta delante de los demás. Quieres aparentar que todo está bien, pero en el fondo sabes lo mal que te sientes. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola chicas, yo soy Betsy Gómez y me llena de gozo saber que estás ahí escuchando. Y sobre todo el tema que vamos a hablar hoy es un tema difícil, así que simplemente el hecho de que presionaste reproducir donde sea que estés oyendo, de verdad que ya es un paso que quiero felicitarte y oro que mientras escuches este episodio, Dios incline tu corazón a la verdad, de manera que puedas responder en obediencia a la convicción que Él te dé, que Él ponga en tu corazón. Si has estado por aquí en estas últimas semanas, sabrás que estamos en medio de una serie titulada ¿Qué dice la Biblia de? Y hoy vamos a hablar de un tema que a veces no queremos hablar, aún entre creyentes, y es acerca de los pecados ocultos. A veces tenemos esos pecados ahí guardaditos y no queremos que nadie se atreva a señalarlos. Los ignoramos y preferimos imaginarnos una vida cristiana con ellos ahí en una gaveta. Y nos damos cuenta que al hacer eso nos estamos perdiendo de una abundancia tan grande que Dios nos da a la hora de caminar en la luz y en la libertad. Y yo quisiera decirte tantas cosas y testimonios acerca de esto, pero ¿sabes qué es lo que va a cambiar y a transformar tu corazón? Es la palabra de Dios. Ella ha dicho de sí misma que es como una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y esa es la oración que yo le hago a Dios mientras hablo contigo ahora, que el Señor penetre su palabra hasta lo más profundo de tu corazón, de manera que tú te sientas en que Dios te empuje a responder a Él, a responder a la convicción. Probablemente, así como uno de los episodios que estuvimos hablando con la presión de grupo, estás aquí porque estás escuchando para enseñarle a alguien su pecado oculto y a lo mejor ni siquiera te das cuenta de lo que Dios quiere hacer en tu propio corazón. Así que presta atención, no solamente para una amiga, sino también para ti, porque este tema del pecado oculto no comenzó contigo, no comenzó conmigo. Desde el inicio, desde la creación, desde el Edén, el ser humano ha luchado con este mal, de que quiere esconder su pecado, quiere ocultar su pecado, y lo vemos desde Génesis 3, cuando el hombre y la mujer tenían una relación perfecta con Dios, pero cuando el pecado vino y distorsionó todas las cosas, de repente ellos podían reconocer la presencia de Dios, ellos vivían delante de la presencia de Dios, pero de repente comenzaron a actuar de manera completamente contraria al diseño de Dios, ¿verdad? Vemos en Génesis 3:8, dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Entonces ahí vemos cómo en la Biblia nos enseña cuál es la reacción natural del corazón humano en el momento que hemos pecado. Recuerda que esto sucedió justamente después que ellos pecaron contra Dios. Antes ellos no tenían ninguna razón de esconderse y la presencia de Dios era algo maravilloso, pero una vez el pecado entró en sus corazones, ellos desobedecieron a Dios, inmediatamente ellos se escondieron. Entonces, por eso es que nosotros vemos en nuestros propios corazones la tendencia de escondernos de Dios como si pudiéramos. Y mira qué increíble que ellos pensaban que ellos se podían esconder detrás de los árboles que Dios había creado. O sea, Dios omnipotente, omnisciente, que todo lo puede, que todo lo conoce. Sin embargo, ellos miran esto como una forma de quizás librarse, de esconderse.
cuando al final de cuentas ellos estaban delante de la presencia de Dios, no importa dónde se encontraran. Pero a mí me encanta el carácter de Dios revelado en el siguiente versículo. Dice, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Y tú crees que Dios no sabía dónde él estaba? Claro que sí, pero Dios le estaba dando el privilegio, le estaba dando la oportunidad de que él se presentara tal y como él estaba delante de él. Pero él le dijo, el hombre le respondió en el versículo 10, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces ahí vemos dos cosas que probablemente ahora mismo tú estás luchando con ellas. Te estás escondiendo porque pecaste o escondes tu pecado y tienes miedo. Miedo de presentarte delante de Dios, miedo de presentarte delante de tus padres o quizás de esas personas ante quienes has fallado. Y luego Dios le da otra oportunidad, le dice, ¿quién te ha hecho saber que estás desnudo? Le preguntó Dios. Es como que Dios le estaba poniendo en sus labios lo que él tenía que decirle de forma honesta. Entonces, el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces vemos aquí tres cosas. El pecado hace que nosotras queramos escondernos, que se produzca el miedo en nuestros corazones, pero también hace que tengamos esa tendencia de culpar a los demás por lo que nosotras hemos hecho. Y a lo mejor ves estas tres cosas presentes en tu vida y entonces Adán le dice a Dios, no fue mi culpa. Realmente la culpa es tuya porque me diste esta mujer que me dio del fruto, entonces yo comí. Entonces vemos eso tan presente, yo lo puedo ver tan presente en mi propio caminar con Dios, ese deseo de esconderme, ese miedo, esa vergüenza de presentarme delante de Dios o ante los que he ofendido o he dañado, ante quienes he pecado, y también esa tendencia tan natural que nos surge de culpar a los demás por el pecado que nosotros cometemos. Entonces, por eso quiero traerte esto para que te des cuenta que esto es parte de tu naturaleza como ser humano. Pero qué maravilloso es Dios que en ese momento, cuando ellos recibieron las consecuencias de sus acciones, Dios no los dejó sin esperanza. Ellos quisieron cubrirse, incluso se trataron de cubrir con pieles para tapar su vergüenza, pero eso no era lo que realmente ellos necesitaban para que realmente su pecado sea cubierto. Dios allí prometió, Dios los cubrió con pieles, hizo el primer sacrificio para apuntar a un sacrificio que iba a venir más adelante de la misma descendencia de la mujer. Dios enviaría una solución, Él traería a su propio hijo y con su justicia, entonces Él iba a cubrir el pecado y la injusticia de los seres humanos. Entonces, fíjate cómo ellos se escondieron, ellos tuvieron miedo, culparon a los demás, pero trataron de cubrir su pecado. Y Dios les dio la promesa de que Cristo iba a venir a solucionar ese problema. Así que ahora en Cristo, nosotras cuando nos reconocemos pecadoras y decimos, he pecado, yo soy una pecadora y miramos a Jesús, reconocemos que solamente Él puede perdonarnos de nuestro pecado, Él puede librarnos de nuestra maldad y puede restaurar nuestra relación con Dios. Mira qué maravilloso, es como que nosotros traemos nuestro pecado al descubierto, no tratamos de cubrirlo con nuestras acciones limitadas y que no son suficientes y lo traemos a Dios transparentemente, abiertamente. Entonces, ahí es cuando Cristo entonces es quien nos cubre. Qué maravilloso, porque ahora entonces Él nos da sus vestiduras perfectas, Él nos da su justicia perfecta, su vida perfecta, y ya no tenemos nada que cubrir porque ya Él lo ha cubierto, Él ha perdonado nuestra maldad. Así que qué necedad tenemos nosotras cuando queremos cubrir algo de manera completamente incompleta, insuficiente, en lugar de traerlo a quien realmente puede solucionar nuestro problema, puede borrar nuestra maldad y limpiarnos de todo pecado. Así que yo lo que voy a hacer es que voy a leerte algunos versículos bíblicos con el propósito de
exponer lo que la Biblia dice acerca de estas verdades y orando al mismo tiempo que Dios traiga convicción de tu pecado, no importa si es un pecado que has cometido contra quizás tus hermanos, contra tus padres, contra algún amigo, quizás contra tu propio cuerpo, porque a lo mejor es un pecado sexual. Cualquier pecado que hayas cometido, sin importar contra quién lo hayas cometido, es un pecado primordialmente contra Dios. Y Dios nos invita a que vengamos a la luz y que confesemos nuestros pecados a Él, pero que también confesemos nuestros pecados a las personas a quienes hemos dañado. ¿Por qué? Porque cuando nuestra identidad está en Cristo, ya no es nuestro pecado lo que nos define y tenemos la libertad de andar en la luz. Así que la razón por la que quiero compartir estos versículos es precisamente porque Jeremías 17:9 nos dice que el corazón es engañoso. Así que una de las características, como vimos en Génesis 3, a partir de los versículos 8 en adelante, que tenemos es que cuando tenemos pecados ocultos, a veces nosotras mismas ni nos damos cuenta. A veces es tu mamá que te dice una y otra vez, estás mintiendo y tú crees que no, que realmente tú estás bien, o tu mamá te está diciendo tu corazón se está desviando hacia la presión de grupo y estás adoptando cosas que realmente no son parte de ti solamente para agradar a los demás y tú no lo ves. O quizás esa relación con ese muchacho que tu mamá o tus amigas te están señalando y tú dices, no, es solamente un amigo, pero no estás viendo cuál es la tendencia de tu corazón que se está deslizando hacia el pecado. O a lo mejor vemos, quizás puedes estar luchando porque estás algo tan sencillo y respetable en estos días. Estás todo el tiempo en las redes sociales y no tienes tiempo ni siquiera para pensar en aquellas cosas que Dios quiere hablar a tu corazón, o quizás estás escogiendo entretenimiento que es nocivo y de alto contenido tóxico para tu corazón y dices, no, yo tengo esto bajo control, no hay problema, porque ni siquiera puedes ver tu pecado. Entonces, a mí me encanta cómo Hebreos 3, a partir del versículo 12 dice, tengan cuidado, hermanos, y yo te digo, ten cuidado. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice, antes exhórtense los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Y luego el autor a los Hebreos dice, la razón por la que te digo esto es que nosotros somos partícipes de Cristo. Retén firme esta seguridad que tú tienes. Y mira como dice el versículo 15, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, no endurezcas tu corazón como pasó con el pueblo de Israel. No dejes que tu corazón se endurezca por el engaño de tu propio corazón, de tu propio pecado, al punto de que tú dices, no, yo no tengo ningún pecado, no hay pecado en mí. A veces es tan grave el pecado en nosotras y estamos tan ciegas que somos capaces de decir, no, realmente yo no tengo pecado oculto, yo no he pecado. Yo no tengo que traer a la luz porque no es tan grave. O sea, ¿cuál es el drama que ustedes tienen? Esto no es tan grave como ustedes lo ven. Quiero leerte primera de Juan 1, desde el versículo 4 hasta el 10. Dice, les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mira qué progresión más especial. En el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El negocio de Dios en
en este aspecto es que tú puedas vivir en una vida abundante de gozo. Pero para que tú vivas abundantemente y en gozo, necesitas andar en la luz. Necesitas tener comunión con las personas a tu alrededor, en tu familia, en la comunidad donde Dios te ha colocado. Necesitas que no sea tu esfuerzo humano que te cubra, sino que sea la sangre de Cristo que te limpie de todo pecado. Entonces, lo primero que tienes que reconocer, si vas a andar en luz, si reconoces Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, es que tienes que reconocer tu pecado. Y si tú no tienes ojos hoy para ver tu pecado, clama a Dios. Esa es la oración que Dios responde. Cuando tú vienes a Dios y le dices, mi corazón es engañoso, yo no puedo ver mi pecado, enséñame mi pecado. Entonces Él va a responder, porque cuando tú confiesas tu pecado, te arrepientes y te apartas, ¿sabes lo que Dios va a hacer? Él te va a limpiar y Él te va a perdonar y Él te va a ser completamente justa, perfecta delante de sus ojos, como lo es Jesús. Entonces, lo que estamos diciendo al decir no he pecado es diciéndole a Dios, no, tú eres un mentiroso. Andemos en luz. Y a mí me encanta que Dios nos invita a tener esa conversación con Él. En el Salmo 19, en el versículo 12 dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Y el salmista ora ahí mismo cuando se da cuenta de la imposibilidad de él mismo discernir qué es lo que hay dentro de su corazón y cómo el pecado se oculta allí. Dice, líbrame, absuélveme de los que me son ocultos. En Proverbios 28, en el versículo 13, dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Qué maravilloso es saber eso, que cuando yo confieso mi pecado, realmente yo simplemente me estoy abandonando a la misericordia de Dios. Y yo sé que puede ser que tú digas, es que tú no sabes, Betsy, qué profundo es mi pecado. Es que si yo confieso este pecado, mi vida se va a arruinar. Mis padres van a dejar de confiar en mí. Ahora mi reputación se va a dañar. Yo voy a dañar a mucha gente si yo traigo a la luz ese pecado. Yo quiero que tú sepas que el pecado es como un cáncer. Mientras está escondido, mientras está ahí sin diagnosticar, está comiéndose tu gozo, está comiéndose tu comunión con Dios, está comiéndose tu tranquilidad, tu paz. Es por eso que no puedes dormir, es por eso que tienes tanta ansiedad, es por eso que quieres todo el tiempo parecer que luces perfecta delante de los demás. Quieres aparentar que todo está bien, pero en el fondo sabes lo mal que te sientes. Me recuerda el salmista en el Salmo 32, en el versículo 3, dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Es como que es exactamente la descripción de lo que tú sientes probablemente cuando te vas a dormir. O cuando hay una conversación al respecto y tú sabes dentro de tu corazón que está ese pecado ahí adentro y te sientes como que tu cuerpo se consume y en privado lloras y no sabes qué hacer, te sientes avergonzada, te quieres esconder. Pero mira lo que dice el versículo 5, dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Eso es lo que va a suceder cuando tú te arrepientes y confiesas tu pecado, te apartas de él. Dios es fiel. Toma esa promesa y hazla tuya, créela por la fe. Dios te va a perdonar tu pecado. Y me encanta cómo sigue diciendo en los siguientes versículos. Por ejemplo, en el versículo 7, estoy en el Salmo 32, dice, tú eres mi escondedero. ¿Tú te recuerdas cómo Adán se quería esconder de Dios y ponerse ahí entre los árboles como si Dios no lo iba a ver? Pero cuando nosotras confesamos nuestros pecados y corremos a Dios en el momento de nuestra necesidad, ya no tenemos que escondernos de Dios.
Podemos escondernos en Él, podemos refugiarnos en Él. Dice, de la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Fíjate, esta es una persona que estaba sufriendo, que se sentía enferma literalmente, porque tenía pecados ocultos que no había confesado. Y de repente vemos cómo esta misma persona está diciendo, Dios, yo me escondo en ti, yo confieso mi pecado y tú me vas a rodear de gozo. Voy a cantar de gozo. Luego dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Ya Dios aquí, hablándole. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Y esto es una advertencia para ti. No seas así. No seas como el caballo, no seas como el mulo, que no tienen entendimiento y hay que sujetarlos para decirles, mira, es por aquí que tú tienes que andar. Déjate dirigir por esa convicción que el Espíritu pone en tu corazón de eso que tienes que confesar y traer a la luz. Dice, muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia los rodeará. Aquí vemos otra vez esa imagen de que si tú confiesas tu pecado, la misericordia te va a guiar, te va a rodear y hay gozo detrás de tu obediencia. Después que tú obedeces, en el momento se siente como que te están matando literalmente. Pero en el versículo 11 dice, alégrense en el Señor y regocíjense justos, den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. Wow, de verdad, yo quiero que tú sepas que si tú te sientes como el salmista en el Salmo 69, que dice que él se sentía tan ahogado a causa de su angustia, de su pecado. Dice, porque las aguas me han ahogado hasta el alma, me he hundido en cieno profundo y no hay donde apoyar el pie. He llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me cubre. Cansado estoy de llorar. Reseca está mi garganta. Mis ojos desfallecen mientras espero a Dios. Luego dice, oh Dios, tú conoces mi insensatez y mis transgresiones no te son ocultas. Dios conoce tu pecado. No seas como el caballo, no seas como Adán. Corre a Cristo, porque Él es tu refugio, aún en medio de tu pecado. El Salmo 139, los primeros versículos, dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Dios conoce ese pecado que tú tienes que confesar. Dios lo conoce, pero Él te está dando el privilegio, la oportunidad de que vengas a Él y Él te va a recibir. Mira, por ejemplo, en 2 de Crónicas 7:14, como Dios le hablaba a su pueblo y le decía, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Eso solamente es posible en la persona de Jesucristo. Romanos 8:1 dice, por tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación si tú estás en Cristo. Tú tienes el poder de Cristo en ti. El Espíritu Santo te ha facultado para que tú vayas en contra de tu naturaleza pecaminosa y que tú confieses tu pecado y que tú vengas a la luz, a la luz. Recuerda que Él, aún Cristo, ha sido tentado en todo. Ya hemos visitado este versículo en 2 episodios en esta serie, Hebreos 4, a partir del versículo 15. Jesús se compadece de tu flaqueza. Él fue tentado en todo. Entonces, como Él conoce tu flaqueza, como Él se compadece de ti, entonces acércate con confianza al trono de la gracia, confiando que en Cristo vas a recibir la misericordia, la ayuda oportuna que tanto necesitas. Dice la palabra en Juan 8:12, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Acércate a la luz. Jesús es la luz. Y si tú estás escuchando este episodio
y tú reconoces, yo no soy creyente, ¿cómo me voy a acercar a Jesús? ¿Cómo puedo confesar mi pecado? Necesito a Jesús. En Romanos 10:9 dice, si tú confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, si tú crees en tu corazón que no hay justicia en ti para hacer la paz con Dios a causa de tu pecado, y si tú crees que Jesús fue a la cruz porque vivió una vida perfecta y porque pagó el precio que tú merecías, la condenación que tú merecías y que Él se levantó de la muerte, y que si tú crees en Él tienes vida eterna. ¿Tú sabes lo que dice Romanos 10:9? Que tú serás salva. Entonces tú puedes venir confiadamente en el nombre de Jesús y confesar tu pecado. No dejes que tu propio corazón te engañe al hacerte creer que tú puedes resolver ese pecadito por tu cuenta. Necesitas venir a Jesús. En Él se encuentra el perdón que tú necesitas. Y me encanta como Santiago 5:16 dice, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y me encanta que en el contexto en el que fue escrito esto es cuando una persona viene a los ancianos porque está enfermo. Aquí está hablando que no solamente podemos venir a buscar oración cuando nos sentimos enfermos, sino también podemos confesar nuestros pecados unos a otros, y eso también colabora con la sanidad, no solo del cuerpo, sanidad personal, sino también del cuerpo de Cristo. Entonces, mira, no dejes que tu pecado, no dejes que tu corazón engañoso te prive de la bendición, el gozo, la plenitud, la abundancia que proviene de creer estas verdades por la fe. Confiesa tu pecado. Y si todavía estamos en este punto del episodio, que ya va muy largo, y tú todavía te resistes, entonces ora algo tan sencillo como: Señor, quebranta mi corazón, enséñame mi pecado y dame arrepentimiento. Te animo a que no sigas lo próximo que tienes en mente como algo automático, sino que tú te detengas a responder a Dios con la convicción que Él te ha dado en este episodio. Y déjame decirte algo, y no solo en este episodio, en su palabra, usa este contenido como un puente para que comiences a hablar de estas cosas con las personas que Dios te ha dado en tu contexto local. Habla con tu madre. Habla con una mujer madura en la fe de tu iglesia local. No permitas que tu corazón engañoso te prive del gozo que proviene de vivir en luz y en libertad, confesando los pecados ocultos y viviendo en transparencia delante de Dios y delante de los hombres. Dios te bendiga. Bye bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.